Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y noche. Hoy les invito a todos, tanto a los que escuchan la emisora, como los que escuchan los devocionales por el canal de YouTube, a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver una parte de la introducción sobre lo que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vamos a ver cómo Samuel llama a todos a un genuino arrepentimiento, cómo los israelitas habían sido vencidos y estaban bajo el yugo de los filisteos. Habían perdido el arca de Jehová, que significaba la presencia de Dios con ellos. El pueblo lloraba la pérdida del arca y su centro de adoración en Silo. Así comenzaron a buscar a Jehová. Este despertamiento inspiró a Samuel a predicar por 20 años un mensaje de arrepentimiento y servicio de Dios. Una vez arrepentidos y rendidos a Él, nuestros pecados serán perdonados y nos limpiará. Samuel ofreció sacrificio sustituto y oró a favor de Israel. La oración fue milagrosamente contestada por Dios. Vemos cómo la victoria fue de extrema importancia para Israel, ya que el poder de los filisteos fue quebrantado. El territorio conquistado por los filisteos fue regresado de nuevo al pueblo de Israel. Y por último vemos cómo el poder de Israel causó temor a los amorreos, quienes buscaron la paz con Israel. La victoria sobre nuestros enemigos es a través de la oración, un sincero arrepentimiento y rendimiento a Dios. Ahora empezamos con este capítulo, primero de Samuel, capítulo 7, que dice así: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Después, desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí su altar a Jehová. Bueno, queridos hermanos, aquí vemos cómo el arca fue llevada a Kiriat Jearim, que estaba cerca del campo de batalla. Eleazar tenía que cuidarla. Posiblemente ellos fueran de la tribu de los levitas, pues solo ellos tenían la autoridad y el trabajo de poder cuidar del arca, de ser sacerdotes, para poder cuidar de ese arca. Dice que el arca no fue regresada a Silo, quizá por la corrupción de los sacerdotes, como vimos en el capítulo de este mismo libro, el 2, de los versículos 2 al 17, y porque fue destruida. Silo fue destruida, lo hemos visto en el capítulo 4 del 1 al 18. Silo ya no se vuelve a nombrar en los libros históricos de la Biblia. No sería sino hasta el reinado de David que el arca sería llevada a Jerusalén. Y lo sabemos porque viene mencionado en 2 de Samuel, capítulo 6, de 2 al 4. Dice que pasaron 20 años de lamentaciones del pueblo de Israel. Lo hemos visto en el versículo 2. Aunque a causa del arca, Dios le causó muchos problemas a los filisteos. Estos tenían subyugados al pueblo. Por primera vez se menciona la causa por el cual Dios les dio la espalda al pueblo de Israel. Y esto vemos que fue por la idolatría, porque servían a otros dioses, como hemos leído en el versículo 3. Dios Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y este pueblo le fue infiel, el pueblo de Israel. Vemos como el pueblo de Israel seguía cayendo en el tema de la idolatría, mezclándose con otros pueblos paganos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Dios indica el pago por dejarle, y el precio es muy alto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 19 al 22. Samuel les dijo que ellos tenían que confesar su pecado y apartarse de él para alcanzar la misericordia. También viene hablando en Proverbio 28:13. Así que el pueblo obedeció y alcanzó el favor de Jehová. Versículo 4. Tenga cuidado de tener ídolos. Esto a nivel personal les comento. Como cristianos que somos, tenemos que apartarnos de toda clase de ídolos.
ahora que son más sutiles. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es uno de ellos. Acuérdese, hermano. Samuel dijo al pueblo que oraría a Dios en Mizpa. Este lugar tenía un significado especial, porque en Mizpa se reunieron para pelear con Benjamín, como vimos en Jueces 20, versículo 1. Y ahí nombraron también a Samuel, juez, como vemos en el versículo 6 de este capítulo, y a Saúl rey. En el capítulo 10, versículo 17, lo veremos más adelante. Así que el pueblo de Israel, dice que el versículo 6, se reunió y era importante que estuvieran unidos y no divididos. También Lucas 11:17 nos habla sobre la unión, ¿no? Dice que derramaron agua. El derramar agua en la tierra delante de Jehová era una señal de arrepentimiento. Usted y yo, como cristianos que somos, como nuevos criaturas, somos un hombre nuevo y hemos dejado lo viejo atrás. Por medio del arrepentimiento debemos de limpiarnos del pecado. Así que aquí la señal más importante de la cual el pueblo de Israel tenía que hacer para seguir estando unidos a Dios, ese era el arrepentimiento. Dice que ayunaron para que Dios escuchara su plegaria. Se arrepintieron, se cambiaron de los ídolos al Dios verdadero con un corazón humillado. Salmo 51:17. El pueblo de Israel hizo lo correcto para que el Dios de misericordia los perdonara. Versículo 9 de este mismo capítulo. Una y otra vez Dios indica la fórmula para ser perdonados. Segunda de Crónicas 7:14. Si ha pecado, arrepiéntase, pida perdón y vuelva de todo su corazón a Dios. Él sin duda le perdonará, porque es Dios misericordioso. Aquí vemos a Samuel como el último de los jueces, como hemos visto en el versículo 6. Más tarde el pueblo de Israel desecharía el gobierno teocrático y pediría un rey como las otras naciones. En 1 Samuel 8, versículo 5. El juez era un líder, tanto político como religioso, pero Dios era el que lo dirigía. Así que continuamos ahora de los versículos del 7 al 9. El propósito de la reunión era de índole espiritual, pero tanta gente levantó la sospecha de los filisteos. Los filisteos no se quedaron tranquilos y subieron a ver qué sucedía en el campamento hebreo. Dice que la presencia de los filisteos llenó de temor a los israelitas, porque estos pueblos estaban bajo el dominio de ellos. Así que no ceses de clamar por nosotros a Jehová, decía el pueblo de Israel a Samuel. Ellos sabían lo importante de la oración. Y esto podemos también verlo en Santiago 5, versículo 16, y de un justo, en el versículo 8. Israel pedía que se orara por ellos sin parar. Así lo acostumbraba Pablo también en Romanos 1:19, Colosenses 1:9 y 1 de Timoteo 5:17. No se desanime, ore sin cesar por esa petición hasta que Dios le dé la respuesta.
Y hoy en día más que nunca, por todo cuanto está pasando, tantas enfermedades, tanto virus. Así que es fundamental y principal seguir orando, queridos hermanos. Dice Jehová nuestro Dios, vemos que se habían arrepentido en verdad el pueblo de Israel. Y ahora solo Jehová era su Dios, pues como decían, habían dejado. Una de las condiciones para que Dios le diera la victoria era que dejaran sus ídolos y que lo adorasen solamente a Él. Los filisteos atemorizaron a los israelitas, versículo 7. Pero Dios atemorizó a los filisteos, lo vemos en el versículo del 10 y 11. Dios, que es amor, sacó el temor de Israel y se lo introdujo a sus enemigos. Primero de Juan 4:18. El temor que entró en los filisteos fue la clave para que perdieran la batalla delante de los israelitas. En los momentos de temor, confía en Dios. En el momento de debilidad, de dudas, es cuando más debemos confiar en Dios, quien nos librará y nos quitará de todo temor. Salmo 4:8. Dice Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Los antiguos creían que los truenos y relámpagos eran la ira divina. Versículo 10. Dios asustó a los filisteos con sus propias creencias, los truenos y relámpagos. La asamblea israelita no era un ejército preparado. Si no hubiera sido porque Dios, hubieran sido masacrados, si no hubiera sido por Dios. Los israelitas tuvieron grandes dificultades con los filisteos, pero Dios los rescató, como dice en el versículo 12. Los israelitas, para recordar el evento, pusieron una piedra y la llamaron Eben Ezer, que significa piedra de ayuda o apoyo. Esta piedra ayudaría a recordar en momentos difíciles cómo Dios les había dado la victoria. Salmo 18, 31 y 1 de Corintios 10. Cuando pasemos por dificultades, recuerde que Dios le ayudará, así como le ayudó anteriormente. En cualquier otra dificultad que se nos haya presentado, recuerden, y hasta aquí nos ayudó Jehová, dice. Fueron humildes y reconocieron que ellos no habían ganado, sino fue Dios dándole la victoria. Al igual que Israel, sea humilde y reconozca que es lo que es por la gracia de Dios. Dios les perdonó sus iniquidades. Prueba de ello fue que les fue restituido todo, como hemos visto en el versículo 14. Inclusive se ganaron el respeto del amorreo, llamados también cananeos, que eran los más peligrosos de esa época. Continuamos con los versículos de este capítulo 7, del 15 al 17. Así que en los capítulos del 1 al 3 vemos a Samuel como aprendiz de sacerdote. En este capítulo lo vemos como Samuel hace de sacerdote, y al final de este versículo veremos cómo como el último juez que tuvo el pueblo de Israel. Así que ahora, queridos hermanos, les invito a que vayan al libro de Salmos. Y hasta aquí este capítulo de
de 1 Samuel, capítulo 7. Ahora les invito para que vayan al libro de Salmos, capítulo 51, y hagamos esta oración arrepintiéndonos de todo pecado, de toda impureza y de iniquidades de nuestras vidas. Pidamos a Dios que nos limpie para acercarnos aún más a la presencia de Dios. Acerquémonos con un corazón limpio. Leamos este salmo. Les invito para que abráis vuestros libros y leáis este gran capítulo, como es el Salmo 51. Y dice así en el Salmo de David. Con esto terminamos, queridos hermanos, con esta oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has dado comprender, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí este capítulo. Gracias por escucharme por un día más, y que Dios nos acompañe en este día, en este fin de semana, por hoy y por siempre. Y que pasen todos un fin de semana y que Dios me los bendiga. Amén y amén.